Y no quiero retrasarme más porque a partir de ahora vamos a ver hechos muy contundentes, difíciles. Siempre quise decir esto, que hay que tener resguardo porque quizá vamos a ver imágenes sensibles, y de hecho es verdad esto. No porque vamos a ver una vaca mutilada, que probablemente la veamos sabiendo quién va a exponer, sino por lo que va a generar, lo que va a presentar. Y quiero que la recibamos con un muy fuerte aplauso, Cecilia Di Sumo. Aquí está. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias a todos. Bueno, vamos a hablar de un tema sensible y vamos a mostrar imágenes sensibles. Así que si hay alguien, cierre los ojitos, veamos. Estoy muy orgullosa de pertenecer a estos tres equipos que ven acá, Sephora, Vision Omni y Fénix 4. Muy bien, va a estar dinámico, así que estén todos atentos porque vamos al palo hoy, ¿eh? Pasamos a lo primero. Vamos a estar hablando sobre las generalizaciones de la mutilación para poder ir al tema que más nos interesa. ¿Escuchan bien? Porque yo escucho un eco bárbaro. Bien, excelente. Las mutilaciones se dan en la República Argentina desde la década de los 60 y vamos a ver que aparecen animales con excepciones, falta de tejidos musculares, órganos, en circunstancias inusuales, con testigos que refieren ver luces asociadas a estas apariciones y desapariciones, porque para que aparezca una vaca mutilada, primero tiene que haber desaparecido. En la mayoría de los casos son horas, podrían llegar a ser minutos, todavía no estamos muy convencidos de cuánto tiempo pasa. Los cadáveres no tienen alrededor animales que los depredan. No aparecen huellas como las del ratón hocicudo, que hemos hablado mucho el año pasado de este animalito. No aparecen picaduras de animales, no aparecen moscas, no aparecen líquidos. ¿Pasamos? En nuestro país, como vamos a ver acá, la mayor cantidad de mutilaciones se dan en la provincia de Entre Ríos y de Santa Fe, pero también en el resto del país hasta la altura del sur de nuestro país. Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, no tiene denuncias, no significa de que no haya animales mutilados. No tenemos las denuncias. Después vamos a comparar este mapa con el de red de alta tensión, para que también haya una comparación con el tema eléctrico, como lo mencionó antes Daniel y también Pablo. Pasamos a la siguiente. Bien, ¿qué características tiene la mutilación? Extracción de los ojos, las ubres, los órganos sexuales, la falta total de sangre, y esta va a ser uno de los factores más preponderantes de toda la investigación. La eliminación de los órganos blandos, los labios, la lengua hasta el hueso ioides, algunas veces también la masa encefálica, todos los ganglios, algunas partes internas, en muy pocas ocasiones las piedras de la vesícula, que no sé si todos ustedes han visto que ha generado una gran cantidad de robos en los distintos frigoríficos debido al precio que tienen las piedras de la vesícula de las vacas. Veo que hay un silencio, es cierto. Llega a valer $30.000 el kilo, gente. Podría ser. Actualmente se les están aplicando algunos agentes exógenos para ver si procesan más piedras en la vesícula. Pero no es el tema que nos compete. Bien, no hay signos de depredación. Y algo que quiero que noten es este hueso, el de la mandíbula, que como ustedes pueden ver está completamente blanco. Lo que significa que fue extraído el tejido con un sistema de cirugía muy avanzado, tan avanzado que no deja ninguna marca. Muchas veces las marcas aparecen alrededor del tejido,
aserrado. Y después vamos a ver, acá por ejemplo en el ojo, esta es una cabrita boer. Vean acá, llevaba una semana el deceso de este animal cuando nosotros fuimos. Fíjense el color del hueso. ¿Saben? Bueno, acá hay mucha gente de campo. ¿Sabe bien que si nosotros dejamos un animal a la intemperie, entre 3 y 5 años para que se convierta en un cadáver donde solo haya huesos? Para lograr ese blanco de hueso, científicamente, ¿cuánto tiempo deberíamos tener expuesto el animal? Por lo menos 5 años. Excelente. Y esto aparece en 2 o 3 horas. Hoy conocemos la tecnología de corte por plasma. Si hay alguien que trabaje en ingeniería, nosotros en mi familia tenemos la ventaja de que tenemos por un lado ingeniería y por el otro lado campo, y hemos hecho algunas experiencias con este tipo de tecnología. Y bueno, la empresa metalúrgica corta todo a través del plasma. Esta enucleación que tienen los ojos de los animales es muy similar a la del plasma, donde si nosotros queremos hacer una pieza, podremos hacer un corte, sacar una capa, hacemos un segundo corte, sacamos otra capa, y los cortes son perfectos, tan perfectos como los que estamos viendo ahora. ¿Cambiamos? Bien, aquí tenemos a Daniel, que Daniel Belot fue uno de nuestros más importantes agentes para la investigación de lo que pasó en la gran oleada de 2002 en La Pampa. La Pampa sigue presentando casos. Hace apenas unos 10 días, Andrea recibió imágenes de mutilación que se siguen ocurriendo en La Pampa. Y nosotros necesitamos reivindicar a estos veterinarios, tanto a Belot como a Pariani, porque el trabajo de ellos nos puso donde estamos hoy científicamente. Pero a ellos los puso en ridículo delante de la sociedad. A tal punto que ambos decidieron no dar más declaraciones, porque se sentían tremendamente desvalorizados dentro de una profesión tan linda como la veterinaria. Y ellos se comprometieron tanto que Alberto Pariani y su secretaria hoy en día tienen Parkinson y no pudieron estar con nosotros gracias a eso. Nuestra intención hoy también, además de mostrarles la investigación, es reivindicar a Alberto Pariani porque su trabajo no fue en balde. Nosotros nos abrió el camino para la investigación que tenemos hoy en día. ¿Cambiamos? Este es Daniel. Este es Alberto. Mi cerebro quedó tildado. Alberto a los 46 años presentó Parkinson. Vamos a ver también que en el Reino Unido muchos investigadores y muchas personas han empezado a presentar Parkinson después de los 35 años. Y ahora más tarde vamos a ver por qué. ¿Cambiamos? Bien, en el estudio de campo registró que los celulares se descargaban, su propio celular se descargó, apenas entró en contacto metros a la redonda del animal mutilado. Las aves se desorientaban, y esto es un buen dato para cualquiera de nosotros que se encuentre en una situación de estar en un campo donde aparezca mutilación de ganado o algún otro agente, porque las aves son muy sensibles a los campos electromagnéticos. Se registraron los campos electromagnéticos dentro de las 24 horas y a 5 metros alrededor de los animales, y este es otro factor, la desaparición de agua de los tanques australianos y en algunos casos de pequeños charcos o lagunas. Esta desaparición de agua también tiene que ver con los campos electromagnéticos, solamente que con otra área de la energía, que también es de la energía plasmática, que es la microonda. ¿Cambiamos? Bien, ahora les vamos a presentar un pequeño video de un periodista que es León Nikanov y que fue el único que intentó reivindicar lo que le estaba pasando a Alberto al presentar
y fue el que logró conseguir un papel del Instituto Veterinario de General Pico mostrando las alteraciones clínicas. Así que vamos a pasar el video, por favor. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es León Nicanor, yo soy periodista de Santa Rosa La Pampa. Bueno, me contacté con Cecilia hace unas semanas atrás a raíz de un artículo que publicamos en nuestro portal digital, nuestra revista revistaif.com, sobre lo ocurrido en el año 2002 sobre la mutilación de ganado. Bueno, Cecilia me contó si podía contar un poquito el detrás de escena, la cocina de todo lo que fue ese artículo. Y lo primero que quería aclarar es que ni yo ni ningún integrante de la revista pertenece a la rama de la ufología, es decir, no somos especialistas como todos ustedes en esta temática, simplemente nos movió en aquel momento la curiosidad periodística. Así que empezamos a indagar, insisto, desde la mera curiosidad periodística y sin tener mucha información previa al respecto. Simplemente que había quedado una laguna en lo que sucedió sobre la mutilación de ganado. Eso teníamos en la cabeza, no teníamos la certeza. Conocíamos la versión oficial del ratón hocicudo, y bueno, la cuestión esta del chupacabras, todas cuestiones delirantes, pero bueno, era la única información que teníamos al respecto a la hora de empezar a investigar sobre la temática. Bueno, fue así que di con un ufólogo de La Pampa, Quique Mario, que me contó muchas cosas, me contó detalles de muchas de sus investigaciones a lo largo de las últimas 2 décadas. Pero bueno, me contó también algo que me pareció increíble en aquel momento y nunca lo había escuchado, era que muchas personas que habían estado en contacto con el ganado mutilado, posteriormente habían contraído la enfermedad del Parkinson. Personas que en su mayoría que no tenían antecedentes familiares sobre Parkinson y que contrajeron la enfermedad a una muy corta edad. Bueno, fue así que digo en La Pampa, por lo menos según la información a la que pude acceder, son 2 personas que tienen Parkinson que estuvieron estudiando muy de cerca el fenómeno, que son Alberto Pariani y Rosa Álvarez, de General Pico. Bueno, fue así que di con el contacto de Alberto Pariani, que es un hombre, bueno, que todos ustedes conocen a esta altura, que es un veterinario que en aquel momento era un hombre dedicado exclusivamente a la tesis, una tesis que estaba realizando para su profesión, para la veterinaria. No tenía nada que ver con la ufología, un hombre escéptico que no creía, que no le importaba mucho el fenómeno, hasta que le tocó trabajar porque lo llamaron, porque empezó a ver ganado mutilado en distintos campos de La Pampa, y bueno, le llamaron a una cantidad de veterinarios para que investiguen el origen de esas mutilaciones. Ahí me empezó a contar una serie de situaciones extraordinarias que todos ustedes conocerán, el tema del campo electromagnético, que ningún animal se acercaba al ganado mutilado, bueno, y otras cuestiones que ustedes ya van a ver, que ya conocen en profundidad. Entre otras de las cosas que pude averiguar con Pariani fue un informe que nos brindó de la Facultad de Veterinaria, en la que se detalla las razones por las cuales la mutilación del ganado no fue producto de el ratón hocicudo o este supuesto animal del chupacabra o esa avispa de la que se hablaba, que fue finalmente la versión oficial que se utilizó para cerrar definitivamente el tema. Alberto me mostró ese informe que la Facultad de Veterinaria, en el informe en el que
lo firman 4 veterinarios, entre ellas Rosa Álvarez y él, que lo enviaron al SENASA antes de que el gobierno selle finalmente la cuestión esta, diciendo que fue el ratón hocicudo, animal que ni siquiera existía en La Pampa. Ese informe, bueno, lo destruyeron, el SENASA lo destruyó, hicieron oídos sordos y rápidamente de un momento al otro cerraron con el tema. Eso fue, bueno, digamos, una prueba de que efectivamente se estaba mintiendo, o una mentira institucional para olvidarse del tema. Indagando también en esto, dimos con un contacto del SENASA, que está en la nota, está en la entrevista también, en donde, bueno, él sale a hablar ahora, tantos años después, porque bueno, por el enojo que le provocó esta situación, ya que había investigado arduamente en esos momentos y de nuevo, insisto, de un momento para el otro el gobierno dijo, bueno, se terminó la cuestión, fue el ratón hocicudo, la razón de todas las mutilaciones y ya está. Y este hombre del SENASA, que está el audio en un video que colgamos adentro de la nota, dice que bueno, que eso fue de toda mentira, que era imposible que haya sido eso. Entonces ahí teníamos otra, pero también dimos con productores agropecuarios, que tampoco tienen nada que ver con la ufología, que eran simplemente productores agropecuarios que se vieron afectados por la muerte de su ganado y que vieron cosas increíbles. Bueno, un poco entre todos estos testimonios y otros detalles más, como por ejemplo llamados a la madrugada, contactos con gente de Estados Unidos, bueno, con un doctor precisamente que se comunicó con Pariani, que le advertía lo que iba a pasar posteriormente. Le dijo, ahora no recuerdo el nombre, pero seguramente Silvia ya lo habrá mencionado o está en la misma nota en el artículo. Este hombre, que Alberto Pariani invitó a La Pampa para que dé una conferencia y no vino, pero que le dijo, bueno, ahora va a haber una oleada de mutilaciones, después se va a cerrar el tema y después el Estado va a echarle la culpa, en este caso al ratón hocicudo o a lo que sea, para terminar el tema e intentar no hablar más. Y Alberto Pariani, un poco descreído en ese momento, contaba, lo escuchaba y nada más, y posteriormente fue exactamente lo que narró este hombre, lo que ocurrió en Argentina. Así que bueno, un poco en eso consistió el artículo. Es un tema que sigue abierto, es un tema que desde el Estado no se quiere hablar, pero que a la vista se puede probar, digamos, de que efectivamente todavía no se sabe qué pasó con certeza en aquel momento. Lo que sí se sabe es que hubo una arbitraria voluntad del Estado de echarle la culpa a alguien, en este caso al ratón hocicudo o a todas estas cuestiones delirantes, para no hablar más del tema. Termina, si querés pasamos. Andrea, que Andrea... Bueno, yo quería preguntarte algunas cosas. ¿Cómo no? Acá el periodista habla de que fue a buscar el informe que hizo el SENASA y que lo destruyeron. Lo destruyeron y la copia que él tenía en su computadora desapareció. Y la copia que tenía Alberto Pariani en su computadora desapareció. Bueno, quiero contarte algo. ¿Apareció? Sí, lo encontramos. Esa es Andrea. Encontramos el informe y en ese informe dice, viste que comenta que hay un hombre que le habló de Estados Unidos advirtiéndole que no había, bueno, ese hombre se llama Cole Kellehon, que es
un investigador de Estados Unidos que hoy está muy involucrado en la desclasificación de los UAP, es parte del equipo del staff más íntimo de Robert Bigelow Aerospace, y en aquella época era el titular del NIST, ahí lo tenemos, Cole Kelleher, él es físico, y él encabezaba un grupo que seguramente muchos lo han escuchado nombrar, los que no, era el NIST, el National Institute Discovery Science, y se encargaban de investigar allá por fines de los 70, principios de los 80, sobre la mutilación de ganado en Colorado, en varios estados, en Washington también. Y lo que hizo Kelleher fue comunicarse con Pariani para ponerlo en situación de lo que iba a afrontar, que es lo que habían afrontado ellos. Pero te quiero comentar algo que es la primera vez que lo vamos a contar con mamá, y tuvimos un investigador que estaba muy involucrado con nosotros en esa época, era Carlos Biurchuk, cuando estábamos acompañando a Daniel Belot y Alberto Pariani. Nosotros hacemos los estudios con Alberto Pariani, entregamos las muestras, él me enseñó a hacer las necropsias, tomar los tejidos, conservarlos y llevarlos a los laboratorios. Mucho de lo que ven de tejidos y muestras en el museo son analizados por Alberto Pariani y Rosa, su jefa de equipo. Nosotros en plena investigación de la mutilación de ganado tuvimos el teléfono intervenido y escuchamos, esto es Argentina, tómenlo de donde viene, escuchábamos a quienes nos escuchan. Y yo hablando con Carlos Biurchuk le decía, me pensé que nos están escuchando. Y escuché, boludo, nos están escuchando, nos escuchamos. Posta. Lo bueno de eso es que nunca apagué el teléfono. Cuando llegué, dije, uy, voy a tener una cuenta muy abultada, y alguien mágicamente me pagó la cuenta. Así que bueno, quería contarte ese detalle porque Sephora de nuevo consiguió el documento. Estas imágenes del documento original pertenecían a la revista y fue la que consiguió León y lo había publicado, solo que mágicamente hace 15 días habían desaparecido. Nosotros las recuperamos el año pasado o el anteaño y las teníamos resguardadas en una memoria extraíble para que si desaparecían como desaparecieron, nosotros hoy las pudiéramos presentar, pero bueno, ahora ya tenemos el documento original porque Sephora lo hace siempre y porque nosotros vamos a seguir peleando para que Sephora siga desclasificando, porque en la mano... ¿Cómo? Muchas gracias. ¿Pasamos? Esta foto, gentileza de Cole, es la que yo les estaba diciendo que después tenemos una más linda, para mostrar bien la nucleación del ojo, donde se ve el corte por plasma en 2 niveles diferentes. ¿Pasamos? Bien, yo les había prometido algo, que iba a llamar a TAC y que iba a mandar el documento pidiendo todo el expediente. ¿Qué me contestaron? Este es mi número de expediente, después de que tuve que pedir que me contesten, porque según ellos tomaron una prórroga, pero se olvidaron de avisarme de la prórroga, y montones de circunstancias que nos pasan todas las veces que pedimos documentación a trámite a distancia, nos dicen que fue destruido todo el material porque tiene más de 10 años. Sin embargo, ya estaba destruido desde antes. Eso lo sabemos a través de buenas fuentes, amigos que tenemos. Bien, pasamos a lo siguiente. Y la siguiente dice 30 de diciembre del 2002. Vamos a recordar que lo que estaba hablando León había sido entre abril y junio. En junio cerraron el caso con el tema de que el ratón hocicudo se comió las vacas, se tomó los 60 litros de sangre de las 50 vacas que habían aparecido en todos los campos de la zona de La Pampa. ¿Y qué dice el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agropecuaria? Que es necesario tomar en cuenta dice, como país libre de encefalopatía
es cuneiforme bovina. ¿Saben qué es esa enfermedad? La mal de las vacas locas. ¿Y saben por qué habla de eso? Porque las proteínas alteradas que encontró Alberto eran priones, eran PRPSC. Nosotros tenemos una proteína normal, todos los cuadrúpedos, digamos, en el caso de los vertebrados, que es PRPC. Pero por alguna cuestión que nosotros estamos investigando, tiene que ver con la energía de plasma que se utiliza, que afecta los iones de las proteínas, convirtiendo esta proteína sana, PRPC, en PRPSC, que significa Scrappy. La Scrappy fue la primera vez que apareció una proteína alterada en las ovejas. ¿Sí? Lo pasamos. Después de todo esto, yo tengo un paper con unas 60 o 70 espacios de información científico, y va a estar también la parte del SENASA y todo lo demás, que los que quieran, cuando Andrea suba los papers de todos los expositores, van a poder entrar y van a poder verlo a él, al doctor Kohn, dando unas conferencias sobre las proteínas alteradas de las vacas en Estados Unidos, que daban los mismos resultados que las de las vacas argentinas. Bueno, ya hablamos de Kohn, así que lo pasamos también. Esta es la foto que envió para mostrarle a Alberto. Acá pensé. ¿Ven que tienen dos niveles y un tercero? Eso se llama enucleación. Cuando el corte es completamente perfecto en una primera instancia del cuero, después sacan una segunda instancia. Como nosotros los humanos tenemos 7 capas de piel. Por eso cuando nos hacen una tecnología láser para borrar las manchas de la piel o sacarnos los tumores en la piel o cualquier tipo de lesión, se va sacando de a una esas capas. Y se pueden sacar hasta 4 o 5 capas. Y nos rejuvenecen entre años, 10 años, 20 años, depende de cuántas capas de piel saquen. En este caso, no se utilizó para una cuestión estética, sino para una cuestión médica. Se llevaron todo el tejido porque en los tejidos blandos de los ojos, en el iris, se reproducen los priones enfermos. Pasamos al siguiente. Bueno, y ahí también habíamos encontrado gamma globulina. Bien, el premio Nobel de Medicina habíamos dicho que era Alexander Pursley, que fue el que encontró al primer prion en humanos y llegó a la conclusión que la alfa-celucleína, que es lo que alimenta nuestras neuronas, se comporta como un prion, lo que hace que se vayan enfermando todas las neuronas hasta degenerar en el Alzheimer. Pero ¿qué pasa? ¿Qué dice acá el doctor? Esta proteína tiene una conformación normal denominada PRPC, que es lo que hablábamos de sí, codificada por un gen en el humano que se encuentra en el brazo corto del cromosoma 20. Él considera, en ese momento cuando se hizo el descubrimiento, que esta proteína se comporta con los signos del Alzheimer en un principio y después degenera en el Parkinson. Actualmente en Europa hay gente de 35 años en adelante presentando estos síntomas, porque los últimos y más recientes ensayos sobre animales enfermos, no del mal de las vacas locas, sino de esta proteína alterada PRPSC, hace que voy a tratar de ser lo más clarita posible. Este prion se origina en el intestino. Todo lo que nosotros conocemos de él viene del estudio de la Escherichia coli, de humanos, pero también de animales. Del intestino pasa al cerebro, y eso lo encontramos en otro paper, a ver si es el siguiente, que es este, que hoy en día habla del Parkinson como una enfermedad pirónica. Hasta hace un par de años atrás solamente se consideraban pirónicas el mal de las vacas locas, el Segrum de Jacob, el mal del sueño,
el de Kuru, el mal de Kuru que se da mucho en África porque son entre caníbales. Bueno, se da por comer también carne humana. Y esto es probablemente una enfermedad que vaya a surgir pronto en Japón, donde se está volviendo al canibalismo en algunos restaurantes muy exclusivos. Bien, esta es una foto de una pobrecita oveja con Scrappy. Tiene todos los síntomas del Alzheimer y del Parkinson. Desorientación, temblor, picor, cambios de comportamiento, incoordinación muscular y después deriva en la muerte. ¿Pasamos? Dijimos que esto venía del año pasado y para los que no estuvieron, junto con el hallazgo de estas proteínas malformadas, habíamos encontrado oxindol de Uncaria tomentosa, la que comúnmente se llama uña de gato. En Argentina tenemos aproximadamente 40 tipos de uña de gato, entre ellas la más conocida en la zona de La Pampa, la chilladora. Ninguna de ellas es Uncaria tomentosa. Entonces, ¿cómo puede ser que las vacas de La Pampa que comen uña de gato de la especie chilladora cuando ya no hay más pasto y cualquier productor agropecuario sabe que el animal va a comer lo que encuentre cuando tiene hambre, puede tener oxindol en el intestino de Uncaria tomentosa? Se fue a Perú y se hizo un viajecito a la vaca y comió allá y volvió. No, ¿no es cierto que no? Bien. ¿Para qué sirve la Uncaria tomentosa? ¿Alguien tiene idea para qué se usa la Uncaria tomentosa? Pasamos al siguiente. La Uncaria tomentosa, bueno, este es el de la chilladora. Pasamos al siguiente. Y esta es una hoja de un paper de los que utilizamos nosotros para saber qué hacen los humanos con la Uncaria tomentosa. Porque podemos pensar que haya alguna otra civilización no humana o alguna unidad en alguna parte que le interese la Uncaria tomentosa. Es una inhibidora de la glicosidasa. Es un potente antianémico, el anterior. Es un antituberculoso, es un antitiroxidasa, antiviral, antihistamínico, antituberculoso, antimicrobiano, anticancerígeno. Excelente para el mal de Erwin y actualmente para una enfermedad que nos acosa a muchísimos investigadores, el tinnitus. ¿Sabes, Silvia, que las últimas investigaciones de Uncaria tomentosa tienen que ver con el tinnitus? Pasamos. Bien, estos son algunos de los papers que tienen que ver con la utilización experimental, porque todavía no está a la venta, de Uncaria tomentosa en Alzheimer y en Parkinson. ¿Por qué? Porque la farmacopea actual está considerando que es un gran reparador de las células nerviosas y de las células neurológicas para todo tipo de enfermedades neurodegenerativas. ¿Pasamos? Bueno, ¿por qué la importancia ahora de hablar de la sangre de las vacas? Que no les queda una gota. Una vaca grande puede tener 50, 60, 70 litros de sangre y nunca encontramos una gota. Pero encontraron gamma globulina y solamente se puede separar de la sangre si la sometemos a un proceso eléctrico. ¿Por qué? Porque está en el plasma de la sangre. ¿Eso no le suena a una investigación científica? ¿Seguimos? Bien. Si estudiamos la sangre de las vacas, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver qué grupo de sangre tienen. Las vacas tienen 11 grupos de sangre conocidos hasta ahora. ¿Qué pasa? Hay una posibilidad en 5 millones que un ternero tenga el mismo grupo sanguíneo que otro ternero en el mismo campo. Ustedes son hombres de campo. ¿Le hicieron análisis de sangre alguna vez a las vacas? ¿Sabían esto?
Nosotros también. ¿Por qué? Porque hemos descubierto que la enfermedad esta no se transmite por el músculo de la vaca. Así que músculo de vaca podemos comer. Después otras cosas estaríamos medio complicados. Pero por ahora, asado y todo eso, gente, hay todos carnívoros acá. Todos omnívoros, comamos carne porque hemos descubierto que a través del músculo no se transmite la enfermedad. Pero en el futuro vamos a ir investigando mucho más, porque esta es una puerta que se abrió y no se puede cerrar. Bien, ¿por qué lo vamos a estar relacionando con los experimentadores? Gary Nolan y Christopher Green habían hecho un estudio en 100 resonancias magnéticas encontrando una hiperconexión neuronal. En lo que nosotros habíamos visto que parecían lesiones, en realidad se referían a una hiperconexión neuronal entre un 5, un 10, un 15% más. ¿Qué generó? Que esta gente tuviese capacidades diferentes. Empezaron a tener percepción, empezaron a tener visión remota, empezaron a tener una gran cantidad de facultades que hemos visto en otros casos que tienen que ver con los investigadores del fenómeno. También hubo alteraciones neurológicas y encefalopatías comparables con el Alzheimer y con el Parkinson. Y síntomas compatibles con la Havana, que si alguno de ustedes se recuerdan, ya habíamos tomado bien ese tema, tenía que ver con experimentaciones, ultrafrecuencias, ultrasonidos, radiación. Pasamos a la siguiente. Nosotros lo queríamos traer al doctor Gary Nolan. Hicimos todo lo posible, Andrea hizo todas las conexiones a vida y por haber, pero el doctor Gary Nolan es un hombre muy ocupado y sabía que le íbamos a preguntar muchas cosas, para mí que por eso no aceptó venir. Pero el año que viene, ¿quién dice? Por ahí juntamos más voluntades y lo podemos traer. Bueno, yo voy a usar las radiografías que son anónimas, porque el doctor Gary Nolan nos mandó las radiografías, las resonancias magnéticas, pero no los nombres. Lo que sí le puedo decir es que es todo personal militar. No era Juan de los Palotes, no era el empleado del campo donde apareció el ovni, no, era personal gubernamental y militar. Bien, estas lesiones que dicen cerebro sano, cerebro con lesión por la enfermedad, vamos a ver que esta sustancia blanca resultante, que es lo que él primero pensó era un daño cerebral, terminó siendo la hiperconexión neuronal. Pasamos a la siguiente. Estas fueron dándose no solamente como el punto blanco, sino también en el núcleo caudado y el putamen. Siguiente. Esta es una de las que a mí más me gusta porque ustedes saben lo que yo quiero, lo paranormal del rancho Skinwalker. Bueno, es una de los empleados de Skinwalker. Efectos por radiación en cercanía del fenómeno. Fíjense qué le pasó a este cerebro. La inflamación que tuvo este cerebro y que incluso casi le cuesta la vida. Porque hubo también una deformación, solamente fueron minutos. Esta persona, que si alguno ve la serie, va a ver que la pasan siempre esta radiografía, y fue una de las que realizó también Gary Nolan, se acercó a al rancho número 1, a un agujero que tienen ahí de donde salen grandes mediciones de radiación electromagnética, y comenzó con dolor de cabeza. Cuando lo internan, estaba en estas condiciones. ¿Seguimos? Bien, esta es la imagen de un cerebro con Parkinson, y van a poder ver que tiene núcleo caudado y putamen, los mismos lugares a donde los experimentadores de Estados Unidos estaban presentando lesiones cerebrales. Nada más que mientras los nuestros están con una lesión degenerativa, en el caso de ellos era de hiperconexión neuronal. ¿Cambiamos? Bien, esto ya lo dijimos, son los investigadores que tuvieron... Muy bien. La próxima, por favor.
La energía por plasma. Dijimos que el plasma era el cuarto estado de la materia. El plasma es común en todo el universo. El Sol es de plasma, la pantalla de nuestros teléfonos son de plasma, nuestra energía física, nuestra sangre está compuesta por plasma. El aire tiene plasma, todo contiene plasma. ¿Cuál es la diferencia? Tenemos un plasma inteligente, como por ejemplo el de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo sabe cómo atacar una infección. Nuestro plasma convierte todas las células en agentes para sanar, pero en el caso de las enfermedades pirónicas, el cuerpo no reconoce a la proteína que está enferma. Se cree que es suya, es parte de su propia genética, y la replica, y la replica, y la replica, porque constantemente nosotros replicamos nuestras células. Nos envejecemos replicando células. No es la misma que tenía cuando yo nací. Se me cayó. ¿Ustedes saben que un ser humano puede perder 6 o 7 kilos de piel por año? Si no nos bañáramos, juntaríamos 7 kilos de piel en un año, de células muertas. Entonces, ¿qué es lo que se envejece? ¿Qué deberíamos estudiar para saber cómo hacer que nuestras células no se envejezcan? Tenemos que ir a la parte eléctrica de nuestras células. Nuestras células están compuestas por una parte eléctrica, un átomo, un catión, un neón. Y ahora vamos a ver, cambiamos a la siguiente, que el plasma puede ser frío o caliente. El frío no genera daños colaterales, el caliente sí. Pasamos a la próxima. La medicina por plasma se utiliza para lo que dije antes. Hacer lifting, cortar piel muerta. También para cicatrizar heridas. Hoy en día, por ejemplo, muy usado en las personas que tienen úlceras en las piernas, porque cauteriza, cae la piel, se regenera. Bueno, ¿qué tienen estos plasmas que hacen eso? Iones. Los iones modifican la constitución de nuestras células. Vieron que estuvimos hablando sobre los experimentadores hace 2 años atrás con la gente de Fénix 4 sobre los efectos colaterales de la energía ionizante. Si mis células están compuestas por iones y yo me expongo a la radiación ionizante de este plasma, algo le va a pasar a mis iones. Se van a alterar, se van a convulsionar, se van a golpear. Bueno, la velocidad en la que se mueven estos iones no son lo suficientemente altas para modificar los iones de mi célula. Pero si me expusiera a un motor por plasma, que ya en el planeta Tierra ya tenemos varios, yo elegí uno, a ver si viene después de este. Bueno, huellas asociadas a plasmoides y a plasma. Desaparición de los tanques de agua. Las muestras que hay dentro de los tanques australianos son los verdines, el plancton, los renacuajos, los pescaditos completamente disecados por microondas. Porque si yo voy a un campo y no quiero dejar ninguna huella, si pongo un aparato que emite radiación iónica, voy a dejar una huella del tamaño del aparato, del motor, del propulsor en realidad, si hablamos correctamente. Pero si paro este vehículo sobre un lugar donde hay agua, la microonda y la radiación ionizante va a hacer que esa agua desaparezca. ¿Vieron que nosotros ponemos un bife en el microondas y se calienta? ¿Y qué es lo que se calienta? Los átomos que estaban vivos ahí adentro del bife. Y si lo ponemos durante mucho tiempo, ¿qué pasa? Se carboniza. ¿Y qué nos queda? Nada. Algo muerto. Mientras haya vida, hay energía. Mientras hay vida y energía, podemos cambiar los átomos y las moléculas de la materia. ¿Cambiamos? Bien. Estas son unas hermosas proteínas que están siendo sometidas a radiación ionizante. ¿Qué pasa?
se empiezan a modificar, a separar, a perder su forma elíptica, a perder su forma de cadena de ADN, hasta que no queda nada. Se vuelven estas partecitas separadas. ¿Y saben qué son esas cositas azules? Son iones de sodio. Iones de sodio, iones de magnesio, que cuando se degradan dentro de las células, por lo que fuera, en este caso estamos hablando de enfermedades pirónicas, lo que hacen es destruir la célula, destruir la membrana de la célula. ¿Por qué? Porque son las que protegen el envejecimiento de la célula. ¿Seguimos? Las características de los plasmoides. Aparecen al elongar los cilindros de plasma en dirección a un campo magnético. ¿Se acuerdan de lo que estuvo hablando antes Daniel López, de las luces que se ven? Elongación de un campo magnético. ¿No les hace acordar al tic-tac? ¿No? Sí, díganme que sí, nada más que para darme el gusto. Ahí está, sí me gustó. Me parece que se me están durmiendo. No, vean. Poseen un momento magnético medible, una velocidad de traslación medible y un campo eléctrico transversal. Pueden interactuar entre sí, reflejarse mutuamente. Sus órbitas pueden curvarse y también pueden convertirse en espirales. ¿No les suena eso a las cosas que ve la gente cuando ve ovnis? Sí, porque atrás de estos ovnis y de esta energía plasmática puede haber un objeto con tornillos. No solamente son de luz, porque ahora vamos a ver a la doctora que inventó el motor a plasma y tiene las mismas características. Tienen una presión interna sostenida por la presión del gas y una presión magnética del campo. En el caso de las células y de la sangre, estos iones de la energía plasmática son las que conservan la presión de la sangre de los animales. La presión osmótica de una vaca está regida por los iones de las células de los glóbulos rojos. ¿Qué les parece? Yo sé que es complicado, pero ¿no les parece que es interesante? ¿Que tenemos que seguir investigando todo esto? Gracias. Cambiamos. Bien, las huellas asociadas a la mutilación, desaparición de agua, plantas, insectos, esto ya hablamos, saquémoslo. Y acá vamos a ver que apareció en Malagrip Vigo 2015 una huella con las características de las que nos estuvo hablando anteriormente Pablo, donde un plasma, vieron que antes les expliqué que podían hacer movimientos en forma de espiral y que podían trasladarse. Si nosotros observamos esta imagen de Malabrigo, fíjense, ¿ven el espiral? ¿Ven cómo se traslada en forma recta y cómo otra vez vuelve a generar una forma inteligente? Y volvemos al punto de partida. Esta huella apareció dentro del mismo mes donde habían aparecido unas 5 bancas mutiladas en la zona. No podemos decir que la misma energía es culpable, porque no fue el mismo día, fue dentro del mismo rango, dentro de la misma semana. Pero todo tiene que ver con todo en este fenómeno. Pasamos a la siguiente. Acá podemos ver el plancton o el verdín de un tanque expuesto a la microondas de un objeto no identificado. La noche anterior tenía agua, a la mañana no tenía agua. Este verdín estaba calcinado por la microondas y había también unos restos animales que quedaron hechos polvito. ¿Seguimos? Acá está la preproducción plasmática de la que les estaba hablando antes. La doctora Fátima en el laboratorio de plasma de Princeton hizo esto. ¿Qué les parecerá la forma del motor de plasma de la doctora? Parece un toroide, parece un plasma de un ovni con forma de plato. Pasamos a lo siguiente. Dice, durante su funcionamiento, ella todavía no pudo fabricarlo porque le pasa lo mismo que a nosotros, no tiene fondos. No sé si escucharon alguna vez a algún investigador que le diga que no le alcanza los fondos, a la doctora no le alcanza.
Pero bueno, hace llamaradas magnéticas que se llaman plasmoides. Produce burbujas magnéticas llamadas plasmoides que se mueven a unos 20 kilómetros por segundo. En la actualidad, los propulsores de plasma usan campos eléctricos, pero según unas simulaciones de ordenador, el nuevo invento del propulsor mediante campos electromagnéticos puede dar como resultado gases de escape con velocidades de cientos de kilómetros por hora. ¿Se acuerdan que antes habíamos dicho que esos gases de propulsión podían tener forma circular, elíptica? Ahí está la asociación con el fenómeno. ¿Seguimos? Bien. Aquí tenemos una célula con radiación ionizante. Este es el efecto de cómo se van descomponiendo las partes después de la ionización dentro del material biológico. Esto es de célula humana. Deberíamos haberlo hecho con células de sangre vacuna para tenerlo más en claro. Pero bueno, teníamos células de sangre humana. Ahí podemos notar bien el cambio de la estructura. Pasamos a la siguiente. Bien, y yo ya estoy en las conclusiones, porque les dije que iba a venir muy rápido, porque tenemos al doctor Belanda que me está corriendo, no sé, por ahí anda. Y a Silvia que ya está arriba del escenario, acá la tengo, me está amenazando. Dice, existen evidencias de los efectos secundarios por exposición al fenómeno, tanto en mutilación como en cercanía con los ovnis, FANIS u UAP. Los animales mutilados presentan alteraciones en la proteína y oxindol. Los priones son indestructibles y se desconoce su origen. El contacto en cercanía ocasiona Parkinson y Alzheimer. Hemos descubierto también que en estas cercanía, estas moléculas y estos iones de la célula pueden hacer otras enfermedades degenerativas. También ahora podemos incluir la demencia senil dentro de la enfermedad degenerativa, pero no priónica, sino por degradación del movimiento de los iones por energía plasmática. ¿Cambiamos? Dice, la sangre drenada es sometida a pruebas de laboratorio, la gamoglobulina y monoglobulina puede estar siendo sometida a pruebas con ungaria tomentosa para retrotraer las moléculas de proteínas pirónicas en animales como agente bactericida, tal vez porque en alguna experimentación trajeron o se produjo esta enfermedad en la Tierra que nos afecta a los humanos. Yo he planteado todas las hipótesis dentro de mi cabeza. Desde la primera que dijo el doctor Cole, que es que un laboratorio esté sometiendo a nuestras vacas a estas distintas formas de experimentación. Pero, ¿qué pasa? Las vacas dijimos que tenían 11 tipos de sangre. Los ratas de laboratorio solo tienen 4. Y casualmente esas 4 son iguales a las de los seres humanos. En las ratas también se ha visto cómo se influyen las enfermedades pirónicas y han utilizado ungaria tomentosa para la reparación celular. Incluso de las ratitas embarazadas, que tiene otro nombre, pero a mí no me sale, entonces le voy a decir, no son preñadas, tiene otro nombre cuando la rata tiene un embrión dentro. Si nosotros necesitáramos laboratorios que ya tienen ratas, y gatos también, porque no sé si saben, pero los gatos también tienen los mismos grupos sanguíneos que los humanos, no podríamos poner vacas ahí en el laboratorio, investigar tranquilo y no estarlas llevando, buscando, sacando no sé, una máquina del tiempo para que no nos vean, porque la gente reporta las imágenes, tienen sus vacas mutiladas, tienen las huellas en los campos, la desaparición de las aguas, pero no tienen sonido, los perros no ladran, no hay ninguna forma de decir lo que dijeron en su momento, de que fue el ratón escudo. No hay forma de probar de que vino un avión, no sé, acá los muchachos, tengo todos los pilotos acá, que un avión F-16,
¿Cuál es el que se queda así paradito, derechito? F-35. El F-35. ¿A usted le parece que un F-35 va a venir acá a Victoria a buscar una vaca y nadie lo va a ver? ¿Lo escuchar? O escuchar. Bueno, escuchar sobre todas las cosas. Así que bueno, nuestras conclusiones son que nosotros necesitamos seguir investigando porque este no es un caso cerrado. Nosotros estamos seguros de que aquí pasa algo más. No podemos decir que son extraterrestres, ni viajeros del tiempo, ni plasmas. Acá, Pablo. ¿Cuál es tu última hipótesis? Mi última hipótesis es que el fenómeno es más grande que yo. Necesito seguir investigando. Muchas veces pienso si una civilización que tiene la capacidad de viajar en el tiempo, y acá Fernando no me va a dejar mentir, sabemos por las clasificaciones que los viajes en el tiempo se están haciendo desde 1960 en forma hipotética, y están las investigaciones. Pero, ¿y si hubiésemos llegado a esa capacidad y estuviésemos necesitando curar una enfermedad? A mí me gusta la hipótesis de un viajero del tiempo, porque devolvería lo que se llevó. Sí. Hay que tener en cuenta que este fenómeno de mutilación se produce de exactamente igual manera, por lo menos desde el año 67. Masivamente desde 1960, pero hay registro desde 1800 y tanto. Pero digamos que a partir de 1960 comienza la asociación con el Alzheimer y con el Parkinson. Aparece este fenómeno y en Estados Unidos, en el 86, en Gran Bretaña hizo estrago. Y 2 años después, la cantidad de gente enferma que había. Se han matado millones de animales enfermos. Perdón, ¿ocurre en todos los países del mundo o en algunos en específico? En muy pocos países en el mundo, en Argentina en particular. Bueno, hay un patrón entonces. Sí. Estados Unidos, Gran Bretaña, Argentina. Pero Argentina es el primer puesto en el mundo. Han sucedido, lo que pasa es que no solamente tenemos vacas mutiladas, tenemos vacas, perros, cerdos, aves. Han experimentado con todo. El animal, hasta el momento, que más grupos sanguíneos tiene, son las aves. Tienen 28 grupos sanguíneos, lo que podría ser más de 100 subgrupos. ¿Y en cuántos países vos decís aproximadamente que ocurre este suceso? Todos los años en Argentina, menos frecuencia en Estados Unidos. Vos dijiste 3 países, Inglaterra, Estados Unidos, Argentina y algún otro más. Ha habido algún caso esporádico en Australia, otro caso esporádico en Nueva Zelanda, pero nuestras vacas son las más lindas del mundo. Acá nos tenemos que ir. Bueno, las investigaciones seguirán, vamos a tener todo en Visión Omni, Sephora, Buena Vida, y por ahí había una plaquita que decía que lo más importante... ¡Ah, y esta me la olvidé! Bueno, fíjense, mutilación de ganado y redes de alta tensión. Estaba esperando que sí. Bien, no podía no hacer esto. Así que bueno, vean que es otra vez la relación entre la alta tensión, la electricidad, la ionización, la microonda y la mutilación de ganado. Y ahora sí pasamos a la última, sea lo que sea, el camino hacia la verdad del fenómeno es investigar. Investiguemos. Bueno, aplausos para Ceci. Nos dejaste pensando, Casi que nos mareó un poco, Andrea. Podemos seguir comiendo carne. Bueno, alucinante la presentación de Ceci. Hoy hemos tenido un sábado genial,